Estamos ya con el senador, vicepresidente del Senado, Matías Walker. Gracias por estar con nosotros, senador. Fernando, Carolina, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá con nosotros. ¿Le parece que comencemos con el alza de las tarifas de la luz que puede golpear evidentemente al gobierno y no solamente eso, va a afectar a una gran cantidad de personas? Hay quienes dicen en el Parlamento que el ministro Pardow fue poco transparente en la tramitación y que esto se pudo hacer de manera más gradual, que el alza no fuera que tuviera un impacto tan grande si es que se hubieran dictado decretos hace más tiempo, el año 2023 y no este 2024. ¿Cómo ve el manejo del gobierno sobre esto? A ver, yo creo que en esto hay que ser muy honesto, ¿no? Porque lo peor es tratar de sacar ventajas políticas de un tema que efectivamente va a tener un impacto social y económico bien complejo. Esto debía hacerse, el primer reajuste, en julio del 2019. Antes del estallido social. Lo recordaba Andrés Romero, exsecretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Hubo un informe de la Comisión Nacional de Energía de julio del 2019 que señalaba que debía reajustarse los precios en un 9%. El gobierno de la época no publicó ese decreto en el diario oficial. Llegó el estallido social de octubre y dijeron, bueno, obviamente hay una carta ahí de Juan Carlos Llobet, ex ministro de Energía del gobierno del presidente Piñera en el Mercurio que lo explica. O sea, habían centrales de distribución eléctricas que estaban siendo incendiadas y en ese contexto era impensable poder publicar ese reajuste. Después hubo una nueva oportunidad para reajustar los precios del año 2022 y por distintas circunstancias el gobierno de la época decidió no hacerlo, ¿no? Y llegamos a la ley de estabilización que se publica en mayo, ¿no? Donde el gobierno advierte, algunos dijeron, bueno, el ministro no lo hizo con la suficiente intensidad, habrá que revisar lo que fue la historia del establecimiento de la ley, como decimos los senadores, pero todos sabíamos que venía un reajuste. Ahora, en un artículo transitorio de esa ley se formó una mesa de trabajo y esa mesa de trabajo hoy día está operando con participación de académicos, de gente del mundo científico, de las organizaciones, de los parlamentarios, de la Comisión de Energía. Y lo más importante es que esa comisión pueda llegar a un acuerdo para que los efectos sean lo más graduales posible y lo más acotados posible. No solamente beneficiando a 1,5 millones de hogares del 40% más vulnerables, sino que también ver cómo beneficiar a la clase media y también a las pymes. Se señala que va a haber además una rebaja de un 30% en las cuentas de la luz en las comunas que han sido zonas de sacrificio, como Puchoncaví, Quintero y otras. Yo agregaría, tiene que haber un beneficio también a las regiones, como la región de Coquimbo, que en un 100% producimos energías renovables. Tiene que haber un premio también por el uso de energías renovables, porque bueno, esto tiene que ver también con otro proyecto que estamos discutiendo, que se va a aprobar, que es la ley de transición para que entren las líneas de transmisión, sobre todo Quimallo Aguirre, ¿no es cierto?, para que operen las energías renovables, sobre todo los parques eólicos, los parques solares, y podamos como país cumplir con la meta de descarbonización. Entonces, yo creo que hay que bajar un poco, un par de decibeles a la discusión pública e intentar que en el marco de esta mesa de acuerdos que se formó en la ley de estabilización que se publicó en mayo y que ningún parlamentario puede desconocer porque todos la aprobamos, ¿no es cierto? Y en eso hay que ser muy honesto, bueno, tratar de llegar a acuerdos para que los efectos sean lo más graduales posible y lo más acotados. Ya, pero ¿no teme que la conflictividad en torno a este tema pueda subir? El congelamiento de tarifas, usted lo recordaba, se produjo en un momento de gran efervescencia social producida precisamente por un alza en el pasaje del transporte. Por supuesto, y en Argentina, que muchos miran con tanta admiración, acaban de subir en un 150% las tarifas de luz. O sea, esto hay que hacerlo bien, esto hay que hacerlo de manera gradual, por eso se formó esta comisión. ¿Usted apoya al gobierno en esto? Lo que pasa, Carola, yo creo que lo peor es empezarnos a apuntar con el dedo quién tuvo la culpa. Por eso yo creo que es bueno recordar la historia, cómo nace esto, qué es lo que se hizo, qué es lo que no se hizo el 2019, antes del estallido social, qué es lo que se hizo, qué es lo que no se hizo el 2022, y ahora, bueno, veamos todos juntos cómo solucionamos el problema. Ahora, esta es una de esas típicas situaciones donde, bueno, hay muchos chilenos que
no están en las condiciones que estamos otros chilenos de poder, de alguna manera, bypassear esta situación porque hay recursos o hay distintas formas de poder enfrentar este problema. Hay proyectos de solicitar situaciones especiales para paliar esta situación para los miles de hogares que eventualmente van a tener que enfrentar. Por supuesto, Fernando. O sea, si ya hay un acuerdo en torno a beneficiar con subsidios en las tarifas eléctricas a 3 millones de chilenos, del 40% más vulnerable, bueno, ya existe el mecanismo, tenemos que ver cómo eso se extiende a las pymes y a la clase media. Porque el problema es que las distintas simulaciones que se han hecho respecto del alza que se viene, no solamente va a afectar, ¿no es cierto?, a los que más consumen, que teóricamente son los sectores de más alto ingreso, sino que muchas familias numerosas y pymes, ¿no es cierto?, que van a haber enfrentado un reajuste muy grande. Entonces, yo dejaría las acusaciones altisonantes de lado, ¿no es cierto? Yo he escuchado hasta amenazas de acusación constitucional. Yo diría, bueno, sentémonos a trabajar en esta mesa que está contemplada en la ley que todos los parlamentarios aprobamos en mayo y veamos cómo esto es lo más gradual posible, lo menos violento para la familia de clase media, para las pymes y cómo en definitiva logramos que el subsidio sea lo más razonable. Estamos conversando con el vicepresidente del Senado, Matías Walker, en CNN Chile Radio, cuando faltan 12 minutos para las 8 de la mañana. En lo concreto, el diputado Sauerbaum dice que van a solicitar la interpelación del ministro Pardo, que igual parece razonable, digamos, es una cosa distinta a la acusación constitucional. Claro, es una facultad fiscalizadora propia. De la Cámara de Diputados y es lógico. Matías, yo quisiera llevarlo al tema de las pensiones. La semana pasada la ministra Janet Jara dijo que si esto no prosperaba iba a ser culpa de las AFP. El presidente Boric dijo aquí mismo, en esta misma mesa, en el primer episodio, que el gobierno a principios de julio iba a, digamos, establecer su posición para poder avanzar en el proyecto. ¿Qué futuro le ve usted, considerando que hay quienes dicen que en esta administración la reforma de pensiones no va a avanzar y que va a ser algo que va a tener que asumir el próximo gobierno? A mí me tocó conversar mucho con la ministra del Trabajo, Janet Jara, la semana pasada en Ginebra, en el marco de la Asamblea de la Organización Internacional del Trabajo, que fue una instancia bien interesante, porque además estaba el presidente de la CUT, estaba el presidente de la CPC, estaban los senadores de la Comisión de Trabajo. Conversamos mucho con la ministra. Y una de las cosas que conversamos era igual, ¿no?, dejar de lado las acusaciones altisonantes y tratar de llegar a un acuerdo. Yo creo que es fundamental que se llegue a un acuerdo. Espero que la Comisión de Trabajo pueda en julio votar la idea de legislar. ¿Qué significa eso? La posibilidad de discutir un proyecto, eso tiene que ser ratificado por la sala. ¿Ya están los votos en la Comisión de Trabajo? Y establecer un plazo. ¿Cómo lo ves? Eso depende, Carolina, del marco en el cual se llegue a un acuerdo. ¿Y qué le adelantó la ministra? A ver, yo no puedo hablar por la ministra, pero te puedo decir lo que yo le dije a la ministra. Yo creo que es muy importante preocuparse de lo único importante, que es mejorar las pensiones actuales y futuras. Eso es lo único importante en una reforma de pensiones. Diversos economistas, incluso que vienen de la centroizquierda, como Josep Ramos, como David Bravo, han señalado que destinar solo un 3% del aumento a cuentas individuales no sirve para mejorar las pensiones futuras, ¿no? Y destinar un 6% solo a cuentas individuales, como pretende la derecha, no sirve para mejorar las pensiones actuales, más allá de lo que tú puedas hacer con la pensión garantizada universal. Entonces, tenemos que llegar a un acuerdo. ¿Y por dónde Nosotros como demócratas propusimos una fórmula el año pasado que ha ido agarrando bastante vuelo, que es destinar un 4,2% a cuentas individuales, una cifra mayor a la que propone el gobierno, y un 1,8% a un seguro de longevidad. Porque hoy día tenemos que preocuparnos de la cuarta edad. Después de los 85 años, ¿cómo vamos a financiar las pensiones de ese segmento de la población? Y nosotros proponemos que sea bajo una lógica de seguridad social. Lo que pasa es que hay una discusión en el ámbito técnico que está muy bien, que se está discutiendo cuánto cuesta un seguro de longevidad. Algunos han planteado que en régimen es una buena idea, pero que por mientras tendría que el Estado hacer una suerte de préstamo, ¿no es cierto?, a esa cuarta edad
para que se puedan financiar las pensiones en el intertanto. Son ideas que están arriba de la mesa, pero yo creo que acá todos tenemos que abandonar las posturas ideológicas y llegar a un acuerdo, que es lo más importante. Yo espero que se pueda votar la idea de legislar en julio. Senador, cuando tú dices una especie de préstamo, ¿quién devuelve el préstamo? El Estado tendría que, en definitiva, anticipar recursos para financiar las pensiones de la cuarta edad, ¿no es cierto? Y después este seguro social, con las cotizaciones de todos nosotros, se lo vamos devolviendo. O sea, tiene que haber un elemento de solidaridad. Al fisco. Tiene que haber un elemento de solidaridad, sin duda. Nosotros lo que estamos planteando es que sea un modelo de seguridad social muy acotado, destinado a esta cuarta edad. ¿Eso qué te permite? Mejorar las pensiones hasta los 85 años, entre los 60 y los 85 años el caso de las mujeres, los 65 y los 85 años el caso de los hombres. Matías. Hoy día, perdón Carolina, sí. y con esto quiero redondear la idea solamente. Conocíamos las cifras, ¿no? La Comisión Asesora Previsional en materia de desempleo, de empleo informal. Tenemos un 30% de empleo informal en Chile. Entonces, esta es una oportunidad a través de la reforma de pensiones, de generar incentivos a la cotización, diciéndole a la población, mientras usted más cotice, mayores pensiones va a tener. Tiene ese efecto. Eso algunos proponen que sea vía pilar contributivo, otros a través del pilar solidario. Pero tiene que haber un incentivo a la cotización y a reducir el empleo informal. Estamos conversando con el senador Matías Walker de Demócratas, son las 7:53 en CNN Chile Radio. De cara a la ciudadanía, senador, ¿cómo cree usted que sería recibido el hecho de que en 4 gobiernos, si es que en este gobierno no se logra avanzar en pensiones, no se logre dar una respuesta a la ciudadanía en un tema tan sensible, si queda para el próximo gobierno? O sea, sería un desastre para la democracia. Yo lo planteo en esos términos. Yo voté a favor la reforma previsional de la presidenta Bachelet, que el Frente Amplio votó en contra. Yo quiero recordar que el Frente Amplio votó en contra la idea de legislar la reforma previsional de la presidenta Bachelet, los 3 diputados del Frente Amplio. Yo voté a favor la reforma previsional del presidente Piñera cuando llegamos a un acuerdo del 3-3 en la Cámara de Diputados. Lamentablemente después no se siguió tramitando ese proyecto en el Senado, pero se creó la pensión garantizada universal, se rescató esa propuesta que trajimos en ese momento. Yo creo que sería imperdonable para la democracia no llegar a un acuerdo en materia de pensiones. Y tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo, tenemos que encerrarnos hasta llegar a un acuerdo en materia previsional. Senador, son las 7 de la mañana con 54 minutos. Todo lo que estamos conversando tiene un tipo de lógica en periodo no electoral y tiene otro tipo de lógica en periodo electoral. Empiezan a aparecer incentivos para tratar de sacar ventajas de las distintas situaciones que se producen en los gobiernos cuando hay elecciones. ¿Qué tanto siente usted que los temas se pueden tratar y se pueden resolver racionalmente como lo que usted está proponiendo en un momento dado donde básicamente todo lo que fluye es la competencia? Yo creo que las elecciones en este caso van a ser una oportunidad más que una amenaza. ¿Por qué? Porque van a ser con voto obligatorio. Y en el voto obligatorio tú tienes un fenómeno que votan más los adultos mayores, votan más las personas de las localidades rurales, vota más el elector que no es movilizado por los extremos. Y yo creo que este va a ser un electorado, particularmente el de este año, que está cansado de los conflictos, que quiere acuerdos. Y eso es lo que nosotros hemos pretendido levantar desde el centro, Demócratas y Amarillos. Yo creo que este es un electorado que va a saber discriminar quiénes están a favor de los acuerdos y quiénes alimentan su política desde el conflicto. Estamos conversando con el senador de Demócratas, Matías Walker. Hablemos de la negociación municipal de cara a la próxima elección, que también incluye gobernadores, la negociación con Chile Vamos, porque ustedes al principio estaban bastante entusiasmados de poder colaborar, ¿cierto?, de ir todos en un mismo pacto, pero parece que no hay mucha disposición de parte de Chile Vamos a esa postura y están más bien por competir con ustedes. Lo que pasa, Carolina, es que nosotros nos formamos como partido de centro, Demócratas y Amarillos, y decidimos formar un pacto electoral de centro, que es inédito.
a Chile le faltaba, yo creo, que una oferta electoral de centro, que la vamos a tener a través de un pacto que se llama Centro Democrático, que lo vamos a inscribir y ya está anunciado. ¿Qué es lo que pasa? Pero como pacto electoral. Como pacto electoral en todas las elecciones. ¿Y como partido único demócratas y amarillos? Es una idea que a mí me encanta. Yo siempre he sido partidario que demócratas y amarillos sean un solo partido, desde el inicio. ¿Y de qué depende? Pero esa es otra discusión. Ya. No, lo que pasa es que Amarillo se había formado como movimiento, nosotros somos muy respetuosos de esa dinámica que tienen ellos. Por ahora somos un pacto electoral. ¿Qué pasa en las elecciones de alcalde, Carolina? Que las elecciones de alcalde, a diferencia de la elección de gobernadores regionales, donde tú tienes una opción de una segunda vuelta, es una elección uninominal donde gana el que tiene la mayoría relativa. En primera vuelta, no hay segunda vuelta. Entonces, eso obliga, frente a un oficialismo que va a ir unido, ¿no es cierto?, hasta el Partido Comunista y el Frente Amplio, que quienes no estamos en el oficialismo, particularmente con Chile Vamos, yo no soy partidario de un acuerdo ni con republicanos, ni con socialcristianos, ni con la extrema derecha, podamos tratar de llegar a acuerdos regionales para que existan omisiones en favor de los liderazgos más fuertes de uno y otros. Y ahí, como demócratas y amarillos, hemos levantado una determinada cantidad de candidatos que nosotros vemos muy fuertes y donde le hemos dicho a Chile Vamos, mire, si ustedes se omiten en estas comunas, tenemos más posibilidades de ganarle a la izquierda y viceversa. Nosotros hemos ido a apoyar, pero sin esperar nada a cambio, a Mario Desbordes, que nos parece un muy buen candidato por Santiago, o a Sebastián Sichel, que nos parece un muy buen candidato por ¿Cómo se Ñuñoa. explica la actitud de Chile Vamos? Bueno, son dinámicas propias de las negociaciones. Por eso yo he tratado de desdramatizar el hecho que no existe acuerdo. Me preguntaron otro día en una entrevista en La Tercera, ¿y qué pasa si no hay acuerdo? Bueno, no hay acuerdo nomás, pues le daremos una opción de centro a la mayoría de las comunas de Chile. Lo que pasa es que en la lógica de una elección uninominal sin segunda vuelta, lo lógico es tratar de llegar a ciertos acuerdos en las regiones. Eso en el ámbito de las elecciones territoriales, digamos. ¿Qué pasa con las elecciones presidenciales, donde ya empiezan a aparecer personas que se están perfilando al respecto? ¿Ustedes pretenden llevar candidato propio o dentro de las posibilidades de esta asociación con la derecha y la centro derecha pueden apostar también por Evelyn Matei? A ver, nosotros, yo te diría, Fernando, que porque esto se da una dinámica de mucha conversación, de mucho análisis, cada vez estamos más proclives a llevar un candidato o candidata a primera vuelta. ¿Por qué? Porque en la última elección tuvimos que elegir en segunda vuelta entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, ¿no? No quisiéramos en la próxima elección tener que elegir entre José Antonio Kast y Camila Vallejo, por ejemplo. Yo creo que la mayoría de los chilenos se siente identificado con el centro y es sano para la democracia que exista una opción de centro en el voto. Y Jimena Rincón está interesada en participar. Por ejemplo. Si hubiera una primaria de Chile Vamos y los invitaran. Mira, es una alternativa que yo mismo de alguna manera insinué en una entrevista al Mercurio en el verano para evitar este escenario, ¿no? de una segunda vuelta nuevamente entre los dos extremos, porque ahora vamos a tener voto obligatorio, a diferencia de la última elección presidencial que fue con voto voluntario, donde creo que el centro político puede tener una expresión electoral más fuerte. Pero yo creo que es sano, cuando existe la segunda vuelta, que el centro pueda presentarle una opción al país. En las últimas elecciones la ciudadanía no ha tenido una opción de centro nítida. Probablemente la última alternativa de centro que tuvo la ciudadanía fue Carolina Goich como candidata presidencial. Y desde ahí no ha habido alternativas que representen genuinamente al centro político en la primera vuelta. Y yo creo, esto es una definición del próximo año, que sería bastante sano llevar por parte del centro demócrata y amarillo un candidato o candidata a la primera vuelta presidencial. Muy bien, le agradecemos al senador Matías Walker la conversación Gracias, acá Matías. en el Muchas gracias. estudio, en el corazón de